Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Un saludo muy especial para todos y para todas ustedes que están ahí atentos. ¿Cuál es el tema hoy en Diálogos Metropolitanos? ¿Qué propuesta tenemos para reflexionar, para conversar y para sentir cómo la podemos aplicar en nuestra vida cotidiana? Ustedes saben que tenemos como sede alterna de estudio de televisión el Salón de Ingreso al Área Metropolitana, porque siempre nos venimos para acá cuando hay esos eventos internacionales o de trascendencia para el Valle de Aburrá, para poder capturar los testimonios y las experiencias de personas que vienen de otros países o que vienen a compartir sus experiencias o a darnos buenas noticias. Y por eso hoy, ustedes que nos están viendo a las 8 de la noche o a las 2:30 de la tarde del domingo, pues queremos compartirles una buena noticia para Colombia, para Antioquia y para el Valle de Aburrá y por supuesto para nuestra área metropolitana, y es la presencia de ICLEI, la Red Global para la Sustentabilidad Local, que está ahora en Colombia y tiene como sede esta ciudad y esta entidad del área metropolitana del Valle de Aburrá. Vamos a hablar de qué es el desarrollo sostenible, sustentable, cómo lo podemos lograr, cuáles son los propósitos del área metropolitana y de la institución, de la organización ICLEI para estar aquí con nosotros y cómo nos va a ir, qué vamos a ganar como municipios, como ciudadanos y como Valle de Aburrá. Por eso, bienvenido, director, gracias por ofrecernos estas buenas noticias para poder conversar de ese desarrollo sustentable para nuestros territorios. Gracias a ti, Liliana, a todo el equipo de Diálogos Metropolitanos, un saludo muy cordial a todas y todos los televidentes, a nuestros invitados hoy internacionales y al equipo de la Subdirección de Gestión y Cooperación, que sin duda alguna ha sido clave en todo este propósito que trazamos en el Plan Integral de Gestión Territorios Integrados, y es un mejor relacionamiento para la articulación, la cooperación, la solidaridad de lo público y lo privado, de la academia, de la ciudadanía, de lo social, en el propio territorio, pero también en lo regional, en lo nacional y en lo internacional. Y es por esa razón que hoy estamos con la presencia del representante en América del Sur de ICLEI, que enseguida él va a hablar sobre qué es ICLEI y para qué sirve y por qué es importante que el área metropolitana esté en ICLEI, y también nos entregan una responsabilidad grande, que el área metropolitana, donde va a estar la oficina de ICLEI en Colombia, coordine y articule todo lo que tiene que ver con ICLEI en Colombia, para nosotros muy valioso. Y finalmente, arrancar con unos proyectos con los que inicia ICLEI esta ruta de estar ya con una oficina en Colombia, que es de también lo que vamos a hablar en el día de hoy o en la noche de hoy, muy importantes para la sostenibilidad. Creo que esas son muy buenas noticias y que muestran que esa institución no se puede quedar solamente mirándose como al ombligo en su propio territorio, sino que es muy importante ir al mundo, saber qué está pasando en el mundo, pero también traer el mundo al territorio para mirarnos en lo positivo y en lo negativo. Qué bueno, por eso le doy la bienvenida, doctor Rodrigo Perpetuo. Gracias. Mire qué responsabilidad tan grande nos ha puesto como territorio, como entidad administrativa, y qué bueno que usted en ese rol de secretario ejecutivo del ICLEI esté aquí presente y nos dé esa buena noticia para todos los televidentes. Gracias, Lili. Un saludo especial a Eugenio, a los colegas también que nos acompañan en este debate. Un saludo a los ciudadanos aquí del Valle de Aburrá, de Antioquia. Un gusto venir desde Brasil, de la oficina de ICLEI en América del Sur, para hacer esta instalación tan importante de la Oficina de Coordinación Nacional en Colombia, que va a estar a cargo de la área metropolitana del Valle de Aburrá. Y no es al acaso, esta es una región que ha aportado innovaciones importantes, ha apuntado un camino de gestión integrada y teniendo el medio ambiente como un eje central. Fundamentalmente, ICLEI es una prueba que lo que pasa en el ámbito internacional llega con fuerza en la vida cotidiana de los ciudadanos, y creo que es un poco eso que vamos a debatir y discutir en el programa de hoy. Perfecto, de eso vamos a conversar, esa conexión de todo ese desarrollo con la vida cotidiana de nosotros. También le doy la bienvenida
bienvenida a Eduardo Peralta López, asistente del programa ONU Habitat. Ustedes son muy importantes para nuestra ciudad, hemos vibrado con cada uno de los encuentros en años anteriores y todos los compromisos que han adquirido los gobiernos locales y el gobierno nacional para garantizar esa conexión con el ambiente todo el tiempo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por tenernos. Desde ONU Habitat es un placer estar aquí pues con todos nuestros compañeros, con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y sí, desde luego hemos tenido una estrecha relación con el AMBA y esperemos que siga así por muchos años y podamos realizar muchos proyectos aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Carlos Felipe Pardo. ¿Usted viene de Espacio o de Despacio? Él es el director de Despacio, una organización que desde el 2008 viene funcionando para promover ciudades slow, es decir, que vayan más despacito, que se muevan distinto, y es un experto en el tema de movilidad sustentable y también asesora y acompaña distintos proyectos y le suma mucho a esta idea de unas ciudades distintas. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, vamos a una velocidad apropiada. Entonces, no tiene que ser muy despacio, pero tampoco muy rápido. Y yo como hablo de rápido, voy a hablar más despacio, lo prometo. Bien, la velocidad apropiada. Y estamos felices de poder estar también apoyando a ICLEI y nuevamente trabajando con ONU Habitat y con el área quienes habíamos apoyado antes. Y nos parece maravilloso que el área haya sido seleccionada para esta tarea, porque las reuniones en Medellín son más gratas que en nuestras ciudades. ¿Y por qué, Carlos? ¿Por qué? Nos reímos mucho, abrazamos mucho, ¿cómo son? Todos más amables en estas ciudades y mejor clima. Bueno, eso pues es una gran ventaja, muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Pablo Maturana, quien coordina todo este trabajo y asesora el tema de relacionamiento internacional del área metropolitana y todos los proyectos de conexión con otras experiencias, otros aprendizajes. Doctor Maturana, gracias por acompañarnos y por ser el protagonista también de jalonar, de generar esas conexiones para que nos veamos y nos vean. Muy buenas tardes para todos y para todas. Yo creo que es una iniciativa y estamos muy contentos porque arrancamos, como dice nuestro director, desde el 2016 a mirar territorios integrados, pero también buscando alianzas internacionales. Empezamos a construir una agenda internacional, yo creo que orientado más que todo a mostrar nuestro plan de desarrollo, a compararnos contra el mundo, y 2 años después tenemos la fortuna de ver un plan de desarrollo metropolitano a la vanguardia, un plan de desarrollo que hemos encontrado unos socios internacionales y empezamos a participar activamente en eventos internacionales. Esto nos lleva a una relación de muchos años donde pudimos empezar a traer amigos a la ciudad, traer amigos, traer aliados, y Quito fue el punto de partida. Claro. La nueva agenda urbana, Hábitat 3 en Quito en el 2016, donde tuvimos la oportunidad de ir con los alcaldes metropolitanos y mostrar hacia dónde va el mundo. Eso empiezan a ser resultados importantes, Pablo, que a veces dicen, pero ¿por qué se fueron todos los alcaldes hasta Ecuador? Empiezan a verse las posibilidades de conectarnos, claro, de que conozcan las experiencias. Fue un ejercicio fundamental porque no solo era el alcalde de la ciudad núcleo, el director de la Junta Metropolitana del presidente, sino que fueron 8 alcaldes donde todos compartimos escenario y podemos ver para dónde iba el mundo y cuáles iban a ser los nuevos lineamientos de la nueva agenda urbana. Entonces yo creo que fue el punto de partida porque en ese escenario tuvimos la oportunidad que nuestros alcaldes se suscribieran a la red ICLEI y empezaran a mostrar un interés sobre hacia dónde iba la sustentabilidad. Entonces estamos muy contentos y esperamos que todo esto sea un ejercicio para el territorio bien interesante. Sí, me parece muy interesante el planteamiento que hace Pablo Marcelo, porque ahí fue donde nosotros firmamos ya con los alcaldes nuestro compromiso del Valle de la Aburrá con los demás alcaldes, con ICLEI, porque ya Medellín llevaba 5 años en ICLEI, venía trabajando, venía en un compromiso muy interesante, unos logros valiosos, pero ya era todo el territorio metropolitano. Y luego estuvimos con ICLEI en Canadá, en Metrópolis, en todo el encuentro de áreas metropolitanas del mundo, ICLEI ahí como protagonista. Luego estuvimos con ICLEI ahora en Bonn, en Alemania, en COP23, ICLEI como protagonista, y estuvimos con ICLEI en Barcelona, en Smart City,
y Clay como protagonista, promoviendo los debates sobre la sostenibilidad local, con las autoridades y los gobiernos locales, que es lo que nos parece más valioso en este relacionamiento internacional. Veamos cómo fue la presentación en el día de ayer, que es parte de la agenda de trabajo que han tenido todos los profesionales que se han convocado aquí en Medellín, en el área metropolitana, de la apertura de esa sede para Colombia desde la área metropolitana y desde Medellín. 70% de ese territorio rural de 1.164 kilómetros. Nosotros hemos venido promoviendo desde el área metropolitana los esquemas asociativos territoriales, ya sean áreas metropolitanas, ya sean provincias administrativas y de planificación. Creemos en la asociatividad y hoy ya no es solamente entonces la asociatividad desde lo territorial, desde lo local, desde lo regional y desde lo nacional, sino también la asociatividad a través de la red ICLEI. Nosotros esperamos entonces que la red pueda crecer en Colombia, ya no solo con el área metropolitana, sino que hemos venido conversando con otros actores que están conformando esquemas asociativos territoriales en Colombia y poder ir articulando la ruta de la filosofía y de los postulados de ICLEI para Colombia. Es muy gratificante vernos como una ciudad que trabaja por una cooperación internacional constructiva. El trabajo con la red de países miembros de ICLEI nos permitirá alcanzar mejoras tangibles en la consolidación de un desarrollo sostenible. La experiencia y el trabajo por la sostenibilidad que adelanta cada país y ciudad adscrito a esta red nos brinda un valioso conocimiento para fortalecer nuestros procesos e igualmente nuestra experiencia está a toda su disposición. ¿Qué pasa hoy en la sociedad internacional? Pasa una inflexión aguda rumbo a una sociedad de baja emisión, rumo a una sociedad sustentable. Esta primera señal es una señal muy reciente. Quizás las conferencias ambientales ya no son tan recientes, Estocolmo 72, pero de la manera como están hoy, integradas y concentradas, es una distinción y una inflexión que merece nuestra atención y que resignifica la instalación de una oficina de una organización internacional como la es ICLEI aquí en Colombia y especialmente aquí en el Valle de Aburrá. ¿Por qué nos genera tanta emoción, doctor Rodrigo? A ver, nosotros, tal como lo estabas mencionando aquí, nos damos la alegría, muchas cosas. ¿Por qué los televidentes se deben sentir también contentos y alegres, como vimos la imagen con el director, por tener esta sede en el área metropolitana? No, la alegría es porque el trabajo es noble, es un trabajo que viene desde los acuerdos internacionales más recientes, como el Acuerdo de Clima de París, que se logró hacerlo con mucha dificultad después de 21 reuniones internacionales con la adhesión de todos los países. Agora con Trump saliendo, menos los Estados Unidos, pero ya volverán, pero con una necesidad de haremos presión entre todos. Con una necesidad de bajar esos acuerdos a lo local, a los ciudadanos, a los territorios. Entonces, la llegada de ICLEI con alegría, pero con una conciencia de que el trabajo es un trabajo complejo, es un trabajo que requiere la integración de toda la sociedad y un diálogo muy franco, muy abierto también con el gobierno de la nación. Es clave, doctor Eduardo. En ONU Habitat nos hemos propuesto muchos retos. Recuerdo que aquí en Medellín casi todas las ciudades se planteaban unas aspiraciones para dónde vamos, cómo vamos a lograr ser ciudades sustentables. Este encuentro y esta posibilidad de que ICLEI esté aquí nos va a ayudar mucho más a esos propósitos nacionales. Sí, bueno, evidentemente es un proceso largo, es un proceso que necesita mucha colaboración, necesita que todo el mundo esté ahí presente, que se tenga en cuenta todas las partes de la sociedad. Es muy importante que se creen oficinas como la que se crea aquí para tener en cuenta no solo las ciudades capitales de cada país, sino también cada una de las ciudades de los países que pueden aportar. El área metropolitana del Valle de Aburrá tiene mucho que aportar y
y creo que es lo bonito de esto, ¿no? El conseguir que desde dentro del país se pueda compartir lo que se está haciendo y colaborar para llegar a un objetivo común, que son unas ciudades sostenibles en las que las personas puedan vivir de manera saludable, de manera feliz y con un medio ambiente sano. Estamos caminando en esos planes de desarrollo, director, de los 10 municipios del Valle de Aburrá. ¿Cómo le suma y también desde su mirada la importancia ya práctica en lo cotidiano de esta oficina en manos del área metropolitana? Sí, pero antes de dar la respuesta a Liliana, quería resaltar que con ONU Habitat, el año pasado en Bucaramanga, en la construcción de la nueva agenda urbana para llevar precisamente al encuentro ahora a Kuala Lumpur, hicimos un acuerdo de crear una red de esquemas asociativos territoriales en Colombia, y ONU Habitat nos va a hacer esa secretaría técnica. Entonces esa red que va a comenzar a surgir de las áreas metropolitanas, pero también de las provincias administrativas y de planificación y de otros esquemas asociativos territoriales, vamos a traerla también a ICLEI, que nos parece que es muy valioso. Ahora, ¿por qué para el Valle de la Aburrá es importante el estar en la red ICLEI? Porque la mirada no es nacional, sino por el contrario es con el diálogo con las autoridades territoriales, con los alcaldes, con los gobernadores, con las corporaciones públicas, con las áreas metropolitanas, y tiene muy claro que la problemática del clima es global, pero que la solución y que el mayor aporte se hace desde lo local. Y la ruta que se ha trazado desde la filosofía de ICLEI es precisamente tejer ese gran acuerdo desde lo local. Yo creo que ahora en Bonn, en COP23, que cuando precisamente hablan de lo de Estados Unidos, lo que se vio en Bonn 23, en COP23 en Bonn, fue la reacción de los alcaldes y de los gobernadores de los Estados Unidos, reaccionando frente a la decisión del presidente de la República de los Estados Unidos y tomando unas decisiones autónomas e independientes frente a todo el tema del cambio climático y de la sostenibilidad del territorio. Así que el mayor valor es mantenernos articulados como autonomías, acompañados con una tutoría de un organismo internacional que comienza ya a desarrollar proyectos en el territorio para la sostenibilidad de ese enfoque de los ecosistemas de la sostenibilidad territorial. Doctor Rodrigo, son 1.500 estados entre ciudades, gobiernos nacionales, son 100 países que estamos hace 25 años. ¿Cómo ha sido todo ese trasegar, ese caminar durante todos estos años? Es una caminada vanguardista, sí. Es una caminada que comienza en la preparación de la ECO 92 en Río, que fue una conferencia de las Naciones Unidas que se abrió más para la sociedad civil organizada, para organizaciones que no los estados nacionales, que son típicamente quienes están en estas conferencias tomando decisiones. A partir de ahí, ICLEI comienza a trabajar con los gobiernos locales, que hoy son 1.500 en más de 100 países, y esta es la 19ª oficina que inaugura ICLEI. Somos 300 colaboradores en todo el mundo trabajando por la sustentabilidad local. Entonces, esta trayectoria hoy gana una centralidad porque los temas climáticos, por ejemplo, se traducen en la vida de las personas a partir de las escolhas que hacen ellas, de cómo se trasladar en las ciudades, de qué tipo de transporte usar, de qué tipo de basura y cómo destinar su basura van a hacer, su consumo de agua, por ejemplo, de cómo van a tratar el ambiente urbano, los bosques urbanos, cómo construyen, que son las edificaciones y las formas de generación de energía para que estas edificaciones funcionen bien. Entonces, es un conjunto de factores que tienen en el centro los hábitos humanos y su vida cotidiana urbana. Y ahí ICLEI está con un acúmulo pionero, vanguardista, claro que con otras asociaciones, otras organizaciones, pero con una posibilidad de conectar lo que pasa aquí en Colombia y en el Valle de Aburrá con lo que hay de mejor en términos de soluciones en el mundo. Se requiere la confianza, que creamos en nosotros y que creamos entre todos, es fundamental. Sin duda, porque el problema es global, el problema del clima no tiene fronteras, no tiene territorios, él es de todos, es global. El
aire es de todos. El aire es de todos, pero la solución, las buenas soluciones, las buenas prácticas, las buenas normas, las buenas leyes y el cambio cultural de comportamiento se da con base en cada ser humano, cada ciudadano y con una vinculación y protagonismo del poder local. Doctor Carlos Felipe, ¿cómo vamos? Y el balance que usted puede hacer, ¿cómo van nuestras pequeñas ciudades, nuestras poblaciones en esa transformación y en esa conciencia de que es que las decisiones locales impactan lo global y lo global también me impacta a mí? Entonces, yo creo que una palabra que decían ahora era que vamos caminando hacia, y eso es bien importante cuando uno está pensando en temas de transporte, que caminar es el modo de transporte más importante, el que menos emite y al final es lo más sostenible. La pregunta, digamos, más específicamente en este proyecto que estamos comenzando al mismo tiempo, que es el de ecologística, es: si yo estoy buscando promover que la gente camine, que ande en transporte sostenible, ¿cómo complemento eso en la logística urbana? Yo no puedo decirle a la gente camine y lleve el televisor al hombro, pero sí puedo encontrar maneras para que sea más sostenible la manera de movilizar la carga, que no lleguen camiones gigantescos al centro de la ciudad, que se consolide y que se reconozcan los medios, como por ejemplo cuando una bicicleta tiene 100 kilos encima llevándolos, y cómo se puede hacer eso más sostenible. O sea, tiene que ver cómo planeamos el transporte de carga en las ciudades, cómo disponemos de las aceras para poder caminar, las rutas de ciclocaminabilidad, como las llamamos aquí en el área metropolitana, aprendí, director, cómo logramos tener una infraestructura que sea coherente con ese deseo. Claro, y si ustedes ven, el área metropolitana y el caso de Medellín es paradigmático porque tienen un plan muy ambicioso de temas de bicicleta, tienen el primer sistema de bicicletas públicas del país, tienen el primer y único metro del país, primer y único tranvía del país, además el cable, y esto en transporte sostenible es invaluable. Ahora, comenzar a tener esta misma iniciativa en varias ciudades del país en temas logísticos es lo que se puede, y por eso también es maravilloso poder comenzar con ciudades como esta. Un complemento con lo que habla Carlos Felipe, que me parece muy importante en dos aspectos. Uno, que todo el plan de expansión del programa de bicicletas públicas en Cicla y de tejer con el territorio con ciclocaminabilidad va en esa ruta, de que la bicicleta sea un sistema de transporte individual en bicicleta, no solamente un programa de bicicletas públicas, que se integre en el SITBA, que es el Sistema Integrado de Transporte del Valle de la Aburrá, al metro, al Metro Plus, a los cables, al tranvía, pero que ya culturalmente vamos logrando que la gente lo use como modo de transporte. Eso es muy importante, porque lo que ha venido sucediendo en Medellín, en el Valle de la Aburrá, con la apropiación del programa en Cicla, es muy valioso, y ya lo vamos a tener en los 10 municipios del Valle de la Aburrá. Y en segundo lugar, frente a uno de los proyectos que vamos a iniciar, que es Ecologistic, lo que vamos a trabajar es precisamente cómo se mira el transporte de carga en el territorio. A nosotros particularmente, ya lo hemos hablado acá en otros programas, nos está golpeando muy fuerte la forma como el transporte de carga está haciendo el carga y descarga en horarios que coinciden con la apertura y cierre de los establecimientos de comercio, los horarios en que la gente se está moviendo por el territorio, y estamos entonces en ese trabajo ahora con el Ministerio de Transporte, que ya hicimos la prueba piloto de carga y descarga nocturno y en horarios no convencionales, pero unido a todo el tema logístico del territorio, de dónde van a estar las plataformas logísticas de aproximación o las microplataformas internas, etcétera, y sobre todo para impactar positivamente en el tema de la calidad del aire, porque allí es donde tenemos más dificultades, sobre todo con el diésel y con el transporte de carga menos de 10.5 toneladas, que son los que están distribuyendo la mercancía, los materiales, los víveres y los alimentos en los barrios. Bueno, ahí entonces vamos conectados. ¿Qué significa, doctor Pablo, para los municipios ser parte de ICLEI? ¿Qué les exige a los alcaldes? Porque dirán los ciudadanos, vea, pues este alcalde nos metió en otra cosa, que nos va a pedir impuestos, ¿qué va a hacer? ¿Qué le significa a un alcalde ser parte de esta red? Lo más importante es que las redes tienen dos miradas. Las redes tienen una mirada y es ¿qué aprendemos? Es decir, que es lo que nos hablaremos ahorita de los proyectos. La red ICLEI nos va a traer 3 proyectos específicos para poder implementar y buscar soluciones. Pero las redes también son un escenario para presentar nuestras buenas prácticas. Es decir, nosotros sabemos que el área metropolitana es un laboratorio de prácticas vivas. Lo que nosotros queremos es contar cuál es la experiencia que lidera Copacabana en el tema de aguas,
que el alcalde está muy casado con su experiencia, mostrar las experiencias de Envigado, de Itagüí. Entonces esto es una plataforma que nos permite a nosotros no solo aprender, sino también enseñar. Entonces en ese orden de ideas yo creo que para todo el área metropolitana es un escenario de visibilidad, es un escenario de promoción y es un escenario de poder traer lo mejor del mundo, ver nuestras prácticas y regionalizarlo. Eso como decía el director ahora, no nos vemos solo el ombligo, sino que podemos ver el ombligo de otros, o sea, nos podemos ver entre todos y garantizar que aprendemos de lo que otros han avanzado y valorar lo que hemos logrado. ¿No? Y sobre todo poder traer las experiencias, porque cuando en nuestros territorios traemos expertos internacionales, eso genera un trabajo cultural, sí, que las montañas también nos han posibilitado que nos relacionemos de una forma más adecuada y aparte de eso mostramos nuestro territorio, que yo creo que es una de las ganancias fundamentales de todos estos escenarios de internacionalización en los cuales trabajamos. Bueno, indudablemente ser parte de redes, de equipos de trabajo, de colectivos estimula un valor que es fundamental para la vida diaria y la solidaridad. Es el trabajo conjunto, es el disponerse a servirle al otro. De eso estamos conversando hoy en Diálogos Metropolitanos a propósito de esta red internacional de ciudades que están trabajando en la sustentabilidad. Vamos a un corte y miremos qué dicen los ciudadanos después de ese corte sobre si saben qué es desarrollo sostenible o no. Estás viendo ¿Para usted qué es desarrollo sostenible? Para mí desarrollo sostenible es algo que no es solo bueno para la empresa o para la persona, sino también para el mundo y para la sociedad. Desarrollo sostenible es una noción de desarrollo mucho más amplificada que abarca aspectos de carácter económico, social, fortalecimiento de instituciones e incluso aspectos de carácter ambiental. Para mí el desarrollo sostenible es una visión integral del desarrollo que no solamente toma en cuenta las variables de tipo económicas, sino también todo lo que tiene que ver con las variables ambientales y con las variables culturales. El desarrollo sostenible somos nosotros como personas, porque creo que mediante el desarrollo sostenible podemos mejorar ciudades, mejorar países. Es una forma de corregir, digamos, la ruta que ha tomado la humanidad para el desarrollo, de hacer las cosas mejor, pensando no solamente en el beneficio propio, sino en el beneficio colectivo y en un mejor relacionamiento con la naturaleza. Desarrollo sostenible es las maneras o las formas que nosotros tenemos o hemos obtenido para poder conseguir avanzar como sociedad sin necesidad de hacerle daño a nuestro medio ambiente. ¿Qué acciones haría para favorecer el desarrollo sostenible? Como ciudadana, empezar por pequeñas acciones, como reciclar, no dejar basuras y ahorrar agua. Estaría dispuesto a fomentar programas de responsabilidad social. Consumir de manera más responsable y más consciente, pensando en el impacto de todas mis acciones para el futuro. Uso del transporte público. ¿Por qué? Porque nosotros así podemos generar menos emisiones. Pues yo estoy dispuesto a seguir pedaleando y también a seguir trabajando porque la educación sea de verdad una educación que se haga para resolver los retos que nosotros tenemos. Cambiar nuestros estilos de vida, como por ejemplo caminar, andar en bicicleta, optar por transportes públicos masivos, por ejemplo. También creo que va de parte de la educación que le estemos dando a los niños pequeños. Por ejemplo, podemos decirles cómo utilizar el plástico, cómo hacer un buen manejo de los residuos que pueden reutilizarse. Bueno, y vieron ya un poco nuestra temperatura, es un tema que definitivamente lo hemos agarrado, incluso hicimos una consulta en Twitter y les preguntamos, ¿sabes qué es el desarrollo sostenible? Le dejamos cerrada para sí o no. El 69% nos dice que sí sabe qué es y el 31% dice que no y estaba atento a mirar este programa para aprender si no sabía qué era. Y ya aquí estos jóvenes de la ciudad de Medellín nos han dado muchas pistas. ¿Cómo ve esas definiciones, doctor Rodrigo? Yo creo que la gente en su mayoría sabe qué tiene que hacer, sabe qué está pasando en el mundo y sabe cómo tiene que cambiar su comportamiento, ¿no? Es una cuestión que tiene un origen filosófica, que tiene sus bases en la función de las ciudades. ¿Para qué sirven las ciudades en este principio del siglo XXI? No es para producir
y juntar a la gente para la producción de bienes, y tampoco la gente precisa estar junta más para consumir los bienes que son producidos. Entonces las ciudades sirven para una buena convivencia, una convivencia de calidad, pero para eso hay un cambio cultural de comportamiento que vimos que la gente ya comienza a se apropiar y tiene que hacer. Indudablemente, doctor Eduardo, hay que cambiar, y estos jóvenes nos están diciendo, ya lo tenemos agarrado, lo entendemos e incluso se atreven a proponer acciones para cambiarlo. Nos faltan que generaciones más adultas lo hagan y que el sistema educativo lo incluya para que los niños lo aprendan. Sí, de luego, bueno, primero a mí me alegra ver que la gente empieza a entender, ¿no?, qué es, y a tomar acción, a sentirse responsables de todo lo que nos incumbe en este tema. Y sí, desde luego tenemos que fomentar esta educación, incluir no solo a las partes jóvenes, sino a las partes más adultas. También en muchos casos las partes más adultas son las que toman las decisiones y son los que en este caso tienen la capacidad de llegar a hacer un mayor impacto. No tenemos el tiempo, por así decirlo, como para esperar que las generaciones más jóvenes lleguen a llegar a estas decisiones. Y bueno, se ve aquí en el Valle de Aburrá que la clase política también está trabajando en esto, y bueno, yo espero que sea un ejemplo para toda Colombia y para el resto de América Latina también en maneras de educar y de contribuir a todo este cambio. Doctor Carlos Felipe, es importante tener claro el concepto para poderlo aplicar. Sí, pues de hecho parte de la idea de sostenibilidad comienza a ser cada vez más clara y comienza a ver como algunas dimensiones que no hemos tenido en cuenta, y yo creo que en tanto los proyectos de Urban Leds como el de Ecologistics como los demás que se están generando, también comienza a haber algo que es esta necesidad de monitorear de manera adecuada para conocer cuáles son las emisiones y para poder comenzar a definir planes de acción para que en el largo plazo y de manera perpetua entonces podamos lograr como los avances. Oiga, doctor Perpetuo, aquí se quedó. De manera permanente y perpetua se pueda lograr. ¿En qué consiste ese proyecto en el que nos has venido contando, el Ecologistics? Lo que queremos hacer en Ecologistics son 3 países, entonces está India, Argentina y Colombia. Este proyecto va a comenzar por la definición de una línea base, o sea, conocer bien cuáles son las emisiones que se están haciendo. A partir de eso se genera una metodología y un plan de acción a largo plazo para poder implementar, y se hacen pilotos de implementación en las ciudades que se seleccionen dentro del proyecto. A partir de eso entonces se miran las recomendaciones que hay según esas implementaciones y se genera un handbook, un plan, un documento guía para las demás ciudades que tomen estas experiencias en cuenta para poder replicarlas en otros lugares. Tiene que ver con lo que usted nos contaba ahora de toda esa logística urbana, de todo el tema de carga, de transportar. Exacto, de lo que se trata es de poder comprender mejor esa cadena logística. Ya el director estaba dando como algunas de estas ideas concretas que hay que hacer. Hay que mirar realmente cuántas toneladas tienen que entrar hasta el centro de la ciudad, cuántas tienen que parar en algún punto y comenzar a redistribuirse en otros modos, y empezar a mirar cuáles son esos vehículos que están haciendo como mucho estorbo, a qué horas están pasando, si se tiene que cambiar el horario, si se tiene que fortalecer, por ejemplo, la seguridad de la ciudad para que entonces puedan hacer carga y descarga durante la noche, que es el mejor momento para hacerlo logísticamente, pero entonces toca empezar a comprender como cuál es ese detalle de ese tema que solo hasta ahora comienza a ser algo importante. Y en el caso colombiano, el transporte de carga acumula hasta 80% de las emisiones del sector, hasta el 40% de las emisiones del sector transporte. Y está bien vinculado con el tema urbano. Nos toca mirar todos los detalles pues, de los ruidos y de la incomodidad de los vivientes y cómo mezclar esos dos usos que tenemos de nuestro territorio, que es el industrial y también el urbano. Doctor Rodrigo. Y complementando la información, Lili y Carlos, también pensar que este tipo de proyecto suele alcanzar el nivel nacional. La regulación se puede hacer desde lo local. Hay ciudades que ya restringen el acceso de camiones de carga o ponen horarios específicos, como ha mencionado Eugenio. Hay ciudades que ya sinalizan la prohibición general para 2025 de motor a combustión. O sea, pensar en medidas regulatorias desde lo local, pero también en nivel nacional, que incidan en la industria automovilística
los filtros que están en los camiones, que hoy son distintos, por ejemplo, de los que hay en Europa. ¿Qué tipo de rigor se puede aumentar en términos de país para reducir las emisiones de este tipo de vehículo? ¿Y qué tipo de medida local podemos tomar también para armonizar el proceso de baja emisión en la logística urbana? En eso, director, ha habido un gran trabajo del área metropolitana con el Ministerio de Ambiente, con toda la normatividad nacional, departamental, incluso con el gobernador, para garantizar que, como usted lo está señalando, no sean simplemente unas decisiones, unas conversaciones, sino que se vaya a lo práctico, a lo normativo. Sí, es que el tema es que, por ejemplo, en el transporte de carga las normas son nacionales. Sí. Y cuando vamos a tomar decisiones en lo territorial tenemos muchas dificultades. Y le hemos pedido mucho al ministro de Ambiente, esta mañana tenía una reunión con el ministro de Transporte, que hagamos unos acuerdos para que se tracen unas políticas en el territorio, las puede trazar el propio ministerio y las apliquemos. Casos tan sencillos como estos. Cuando nosotros hacemos el control a emisiones móviles, sobre las revisiones tecnomecánicas y emisión de gases, tenemos que sancionar es al conductor y no a la empresa. Lo que yo creo es que esa norma debe venir desde el gobierno nacional y poder sancionar a la empresa. Voy a poner otro, el tema de chatarrización. Hoy la norma nacional chatarriza vehículos de más de 10.5 toneladas y no incluye incluso las volquetas. No, el tema es menor de 10.5 toneladas que están entrando a los territorios, volquetas inclusive. Y así, por ejemplo, ahí hay unos temas de conversaciones que se pueden dar, que se pueden sacar unas resoluciones, unas normas del corto plazo, y hay otra ruta en el largo plazo. Y esa ruta en el largo plazo tiene que ver con lo que planteaba Carlos Felipe, ya cómo nuestro propio sistema en el territorio se organiza en una cadena logística, quién está generando, quiénes son los receptores, quién la está transportando, y obviamente si está entrando, si está saliendo, cuánta entra, cuánto sale, cuánto a los barrios, y es lo que estamos haciendo. Nosotros pedimos una resolución que es la 911, que es la que nos permite en estos momentos ya como autoridad ambiental conocer qué tipo de transporte de carga están utilizando las empresas, qué edad tienen esos vehículos, que es la otra problemática que tenemos, el envejecimiento de esa flota. Y bueno, por fin vamos en una ruta adecuada, porque también lo que decía Carlos Felipe es cierto. En el caso nuestro, en el Valle de la Aburrá, el PM2.5 en las fuentes móviles es el 80%, y de ese 80%, el 50% aproximadamente se está generando por transporte de carga, hablando de camiones y volquetas. En el caso de ONU Habitat, este tema de logística viene siendo acompañado por ustedes también. Sí, nosotros desde la nueva agenda urbana, que es nuestro mandato, nosotros seguimos este proceso de capacitación a todos los ámbitos de los gobiernos en muchos de estos temas. Se centra en esto, ¿no? En innovar, en conseguir maneras de obtener información y conseguir de esta manera tener unas decisiones tomadas en base a toda esta información que gracias a la tecnología que tenemos hoy en día podemos obtener y llegar a planificar de una manera más adecuada todas estas acciones que queremos llegar a llevar a cabo. Sí. Pero es importante que Eduardo nos hable de Urban Leds, porque con ONU Habitat es socio que nos está acompañando, sí, con ICLEI en Urban Leds. Sí, bueno, el proyecto de Urban Leds, en colaboración con ICLEI y con la Unión Europea, nos da la manera, nos ayuda a generar este tipo de capacidades, ¿no? Queremos acelerar este proceso de estrategias de desarrollo que se centren en unas bajas emisiones, de manera que pues podamos llegar a construir algo que sea sostenible en el tiempo y pues a lo que nos referimos antes también, a unas ciudades más sostenibles y a un país más sostenible. ¿Y qué tipo de acciones llegarán a encontrarse en ese proyecto, por ejemplo, para quienes nos están viendo? Pues estamos ahora mismo en este proceso, ¿no? Estamos aquí reunidos para pues empezar a mirar qué necesidades se tienen, qué visión tienen desde las zonas locales también y desde el gobierno nacional de las necesidades de Colombia. Se quiere con este proyecto ayudar a la visión que ya se tiene y hacer este empuje, ¿no? En la dirección que queremos, y bueno, esperemos que podamos definir unos cuantos proyectos bien interesantes. Un complemento ahí, Liliana, que es importante. Nosotros en el área metropolitana tenemos un proyecto aprobado por Naciones Unidas que es el de construcción sostenible, que creo que ya
lo hablaron esta mañana y que se integrará a ese proyecto de Urban LEDs, pero nosotros estamos buscando con los 10 consejos del Valle de la Aburrá aprobar una política pública de construcción sostenible para el Valle de la Aburrá. Y las posibilidades son varias, ¿no? Desde pensar en construcciones que incorporen criterios de eficiencia energética. A ver, la tendencia internacional es la generación de energía descentralizada, o sea, cada grupo de consumidor tener la posibilidad de generar la energía que consume y no pagar por ella. Tener sus paneles. Exactamente, ahí la energía fotovoltaica solar Ajá. cumple un papel, un rol importantísimo. Este es un aspecto que el Urban LEDs nos permitirá avanzar aquí en un diálogo con el gobierno nacional que tiene la capacidad de regular el mercado de generación y distribución de energía. El uso de las aguas sucias, el la economía reciclaje, circular, claro. todas las aguas que produce una empresa o que produce un conjunto residencial, Sin podrá duda. tener otros usos. Sin duda, y ahí se vincula también la protección de los bosques, la percepción de que la naturaleza cumple una serie de servicios ecosistémicos, o sea, de servicios que favorecen la calidad de vida en las ciudades, desde la generación de agua, donde hay los mananciales y los bosques que los protegen, hasta la reducción de la temperatura y la reciclaje del aire en los centros urbanos, no solamente con los bosques que circundan los centros urbanos, pero los que están también embebidos, inseridos en este Ahí contexto. entra el tercer proyecto, ¿cierto? De la protección de las áreas protegidas locales, que es algo de lo que se quiere acompañar. Nosotros tenemos aquí ya 4 áreas protegidas en el Valle de la Aburrá: los cerros tutelares, el Piemonte en Bello, la Somadera, el Nutibara y el Volador, y estamos en el camino de declarar área protegida en el Trianón y la Heliodora en Envigado, Ditaires en Itagüí, y venimos en un trabajo con Corantioquia, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de declarar el Cerro Quitasol como área protegida para este Valle de la Aburrá. Bueno, es una manera de proyectarnos, doctor Pablo. No, hay un tema fundamental, Lili, y es que así como se hizo la pregunta ahorita de los ciudadanos de sustentabilidad, es la misma que nosotros estamos desde el área fomentando a los municipios. ¿Cuántos saben de que sus ciudades son sostenibles? Y ese es uno de los ejercicios que queremos empezar a llevar. Y también que esta red lo que nos permiten es una construcción colectiva. Aquí no está viniendo la red ICLEI a decirnos: este es el programa de áreas protegidas o este es el programa de carga. No, nos dan una propuesta, nos dan un margen de trabajo, y de hecho el día de hoy y mañana tenemos unos talleres donde vamos a puntualizar qué es para el área metropolitana el proyecto de Urban LED. Desde el gobierno nacional tenemos municipios como Cali, Bogotá, Cartago, Ibagué, que estamos todos mirando acá cuál va a ser el impacto de ese proyecto en el territorio. Entonces yo creo que son los escenarios de construcción colectiva donde nosotros como área lo que queremos no solo es recibir, sino también aportar y que todos los beneficiemos de todo ese trabajo colectivo. Eso es muy bonito, doctor Pablo, porque en otras décadas estuvimos acostumbrados que de afuera hacían los vestidos y nos los teníamos que acomodar. Entonces nos hacían los proyectos, nos hacían las propuestas y nos teníamos que acomodar como fuera, porque si no, no había recursos. Nos quedaban grandecitos. Y nos quedaban grandes y otros muy estrechos. En otros no cabíamos porque eran modelos no tropicales o modelos no parecidos a nuestras personalidades y a nuestros climas. Muy interesante ver que el espíritu hoy de cooperación y de trabajo conjunto es: construyamos el vestido juntos. Hay unas ideas, a otros países le han funcionado de unas maneras, a otras ciudades de otras maneras. ¿Cómo lo ven ustedes? Entonces, que se aproveche lo que los municipios están pensando, lo que el área metropolitana con su gran patrimonio, que es todo de su equipo técnico y de profesionales que tiene, esté poniendo al servicio también de una red. No, y de hecho lo manifestaba ahorita Rodrigo, y es desde los mismos espacios internacionales donde solo estaban los gobiernos, ahora es la descentralización, igual la cooperación. Ya la cooperación, lo hablamos, es una estrategia desde los territorios, es decir, sumamos todos y no solo el sector público. Acá tenemos la academia, tenemos al sector privado, es decir, una sumatoria, porque igual solo no podemos. Entonces es un trabajo bien interesante. Bueno, vamos a conocer qué nos dice una experta de la Universidad de AFIT que queremos mucho en este programa, la doctora María Alejandra González Pérez, sobre el tema de sostenibilidad, de sustentabilidad, de lo que se está mirando en el mundo, para que usted también tenga muy claro ese concepto y vea cómo lo puede aplicar en su vida diaria.
Cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de tres dimensiones fundamentales. Estamos hablando de una dimensión que es la dimensión ambiental, que es la que con mayor frecuencia se asimila con desarrollo sostenible, pero también estamos hablando de una dimensión social en la cual están los temas de la sociedad, pero también los temas laborales dentro de las organizaciones y los temas de derechos humanos, es decir, el lugar del ser humano dentro del ecosistema, y también estamos hablando de los temas económicos. El tema de perdurabilidad y el tema de sostenibilidad van muy de la mano. Es integrar estas dimensiones en el quehacer, si estamos hablando de una empresa o en una familia o en un barrio, es el integrar el quehacer de las actividades diarias, la vocación, nuestra misión, con lo que nosotros, con estas esferas, sin afectar negativamente el planeta, él procura tratar de mejorar el planeta y dejarlo en mejor lugar, sin afectar la sociedad negativamente. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para ayudar a mantenernos en este camino del desarrollo sostenible? Contamos con una hoja de ruta que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030, que es una agenda que fue acordada universalmente por más de 190 países en el 2015 y es la agenda que va hasta el año 2030. Esta hoja de ruta, los diferentes municipios y las diferentes alcaldías y las diferentes unidades de gobierno lo que han hecho es localizar esos objetivos de desarrollo sostenible, es decir, esas metas que nosotros tenemos en donde se complementan y en donde tenemos que cumplir para poder llegar a un desarrollo que sea el deseado, son bajados a las realidades y a los contextos que tenemos localmente a nivel de los barrios, de las comunidades, de las organizaciones o de los municipios. ¿Qué debemos hacer nosotros en el Valle de Aburrá entonces para nosotros poder llegar a estos objetivos 2030? Primero que todo, nosotros a nivel de municipios contamos con los planes municipales de desarrollo. Asegúrense, por favor, o sea, los alcaldes y las gobernaciones locales actualmente han venido haciendo un estupendo trabajo, pero asegúrense que las próximas elecciones elijan personas que entienden de los objetivos de desarrollo sostenible y que son capaces de bajarlos incluso en los niveles de las juntas de acción comunal y al nivel del vecindario. El panorama que tenemos nosotros en el Valle de Aburrá es un panorama lleno de retos, pero es un panorama alentador. Nosotros tenemos en el Valle de Aburrá los retos grandes que tenemos en calidad del aire, temas de movilidad, los temas que tenemos de desempleo, los temas que también tenemos en algunas partes de convivencia ciudadana. Esos son retos grandes, pero nosotros tenemos una historia en la que hemos probado que tenemos esta capital social, que tenemos este tejido social, esta solidaridad que nos va a permitir tratar o poder avanzar nuevamente hasta tener un norte en común. Estás viendo Estamos conversando hoy en Diálogo Metropolitano de la presencia de la red ICLEI aquí en el Valle de Aburrá, con sede en el área metropolitana del Valle de Aburrá para el beneficio de todo Colombia. Otra manera de mirar el desarrollo local con el aporte hacia lo nacional y hacia lo regional. Y usted acaba de escuchar el testimonio de una docente de la Universidad de AFIT que nos dice qué es el desarrollo sostenible y es tan fácil como que tenga en cuenta las decisiones que usted toma todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta, qué elige comer, cómo usa los residuos, cómo cocina, cómo construye, cómo se moviliza en el territorio, qué decisiones toma, y tiene que ver también con un pensamiento, cómo piensa, cómo siente y cómo ama el territorio que está habitando, y eso es fundamental para que esto sea posible. Los gobernantes solos no pueden, si nosotros los gobernados, los ciudadanos, no ponemos nuestra parte, y eso es clave para que logremos que estas alianzas tengan funcionalidad en el tiempo. Es importante, doctor Rodrigo, esta propuesta y cómo nosotros podemos aprovecharla, cómo nos podemos aprovechar de esos 25 años de experiencia, de lo que ustedes conocen tanto ya de América Latina. Creo que el poder de ICLEI es el poder del trabajo en red, ¿no? En el siglo XXI tenemos el fenómeno de la globalización. Esta globalización se reduce las fronteras, relativiza el poder del Estado nacional e incluye la posibilidad de que todos nosotros seamos protagonistas de un futuro mejor. Entonces, esto podemos lograr en una dinámica económica que
que sea colaborativa, que revise sus valores, sus principios y que nos vincule a todos en una aldea global. Y Clay llega en Colombia con ese espíritu de una mirada regionalizada que comprenda la realidad de Colombia, de sus gobiernos locales, de sus territorios, pero que también permita una mirada internacional integrada que favorezca los procesos locales aquí en este maravilloso país. Gracias por creer en nosotros. Eso nos gusta mucho, que crean en nuestras posibilidades. Doctor Eduardo, ¿qué hacer para alcanzar esos objetivos de desarrollo y mantener ese espíritu de la Agenda de ONU Hábitat? Pues yo, quiero alcanzar a todas las personas que nos ven. Creo que lo más importante es que las personas se enteren de qué proyectos se llevan a cabo en sus regiones, en el país, porque estos proyectos son unos proyectos de todos. No están liderados por los gobiernos, pero son para las personas y las personas deben involucrarse en todo lo que puedan. Creo que esto es clave. Las mujeres, los jóvenes, todas las clases sociales deben participar de estos procesos y mirar hacia el futuro. Creo que es algo que suelo decir yo y es importante llegar a saber que hacer las cosas bien no son más caras que hacerlas mal. Claro, entonces, ese famoso costo-beneficio hoy funciona, claro, que sí nos va bien, si lo hacemos bien. Claro, y hacer las cosas a medias hoy puede generar mucho más gasto en el futuro. Entonces, cuando veamos que se generan proyectos que pensemos que, bueno, igual esto no es tan necesario, porque necesitamos energías renovables hoy, igual necesito otra cosa, pues que eso nos va a ayudar para que en el futuro podamos tener todas esas cosas que necesitamos y que las generaciones que vengan después pues puedan tener también. Doctor Carlos Felipe, su trabajo tiene que ver mucho con los empresarios y con un sector que es importante en la vida de las ciudades. Para ellos también es clave que caigan en cuenta que esta transformación es de todos. Claro, yo creo que hay una frase que puede servir como para resumir, digamos, la propuesta que nosotros siempre hacemos, y es cuando Napoleón Bonaparte decía: vístame despacio que voy de afán. El ritmo al que algunas cosas están sucediendo, hay que comprender que hay algo que tiene que desacelerar. Las emisiones y el futuro que nos están pintando esas emisiones es que tenemos que desacelerar ese ritmo y empezar a encontrar un ritmo nuevo, tanto el sector privado como el sector público como la sociedad civil, y tenemos que llegar a acuerdos y comprender bien cómo está pasando eso para que entonces vayamos a esa velocidad adecuada y generemos entonces ciudades más sostenibles a través de eso. Los campesinos tendrán mucho que enseñarnos, los vamos a conectar con parte del ritmo que ellos vivían, con todas las posibilidades que tiene hoy el mundo. Sí, y a partir de ese tipo de experiencias que uno normalmente dice, eso es muy anticuado, pero hay muchas prácticas que son o en lo rural o incluso de hace décadas o siglos que podemos darnos cuenta que pueden enseñarnos algo y podemos retornar a esas prácticas para poder ser más sostenibles también. Perfecto, doctor Pablo, ¿qué sigue con estas agendas, con esto que usted logró aquí hoy? ¿Cómo continuará el área metropolitana y la ciudad y los 10 municipios aprovechando estas conexiones? Bueno, ahora lo que sigue es un trabajo mucho más interesante porque tenemos un reto primero en el departamento. Tenemos que llegar a todos esos territorios, a los esquemas asociativos que ya están conformados por el liderazgo del director, para poder compartir esta experiencia. Después llegaremos a Bogotá, llegaremos a las ciudades capitales. Entonces el reto es subir esas 5 ciudades y entes que hacen parte hoy día de ICLEI a tener un elevado número de actores, pero que entre todos podamos consolidar un trabajo en ICLEI en red y ser el ejemplo para las futuras coordinaciones nacionales que se van a dar en Ecuador y en Argentina. O sea que es un punto de partida bien interesante porque va a ser el primer esquema de trabajo de país, el cual espero que podamos replicar en varios países de Sudamérica. Perfecto. Director, propuestas, recomendación para quienes ven. La gratitud, a la confianza, que fue una de las palabras que utilizaron ahora y que debe ser el centro. A ICLEI, a la Unión Europea, a ONU Hábitat, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a todos los que hemos venido consolidando con los empresarios, con la ciudadanía, estas alianzas estratégicas que tendrán permanencia en el tiempo, que es lo más importante, y creer que es posible avanzar hacia ese nuevo estadio en la medida que lo hagamos unidos. Esto cada uno por su lado no lo logramos, pero todos unidos con objetivos claros, desde la mirada local en el concierto internacional y viceversa, creo que vamos a tener la
gran oportunidad de que ese territorio en un futuro no lejano sea bajo en carbono y bajo en emisiones, un territorio sostenible con calidad de vida para todos. Bueno, un reto, un sueño, muchas ganas que tenemos entre todos de lograr esas ciudades que nos estamos imaginando, que nuestros municipios sean disfrutables, gozables y que lo podamos querer mucho. Hay que cuidarlos y hay que tomar decisiones conscientes desde los planes de desarrollo, desde las propuestas de gobiernos y desde las actitudes cotidianas. Seguimos en Diálogos Metropolitanos. Gracias por estar con nosotros y por seguir creyendo que es posible que seamos territorios integrados y que juntos construyamos esa ciudadanía metropolitana que le estamos apostando. Nos vemos y sigamos en la conversación, que vale la pena.